Mi nombre es Talia Noemí Vega Espinosa y curso la carrera de Derecho en la prestigiosa Universidad Técnica Particular de Loja. El siguiente vídeo es un deber de la tarea de Sociología Jurídica, taller número 4, que tiene como tema Leyes de Manumisión de los Esclavos y Manos Muertas. La ley de 1852 constituyó el primer hito en la historia jurídica del Ecuador, pues no solo incluyó la ciudadanía, sino que restableció las mismas condiciones a ciertos grupos de personas aún en situación de esclavitud. Las condiciones sobre la esclavitud han estado ocurriendo desde el siglo XVIII, y los únicos argumentos para quienes insistieron a favor de la esclavitud fueron argumentos económicos. Por ello, la abolición de la esclavitud se considera uno de los puntos más importantes de la ideología laboral. José María de Urbina creó un ingenioso sistema para la emancipación de esclavos, que probablemente evitó un gran conflicto estadounidense en el Ecuador por el mismo tema. El sistema de Urbina incluía la creación de comités para proteger la libertad de los esclavos que tenían que pasar por trámites necesarios. Estos procedimientos consistían en realidad en comprar cada esclavo al dueño del esclavo utilizando el dinero recaudado del impuesto a la pólvora. Desde el nacimiento de Ecuador como república en 1830, la promulgación de leyes en 1843 ayudaron a promulgar la emancipación de la esclavitud en 1851. La esclavitud es una práctica histórica que todavía existe hoy en día en muchos países. En los Estados Unidos, la esclavitud siguió siendo legal hasta el año de 1865, cuando la enmienda 13 a la Constitución de los Estados Unidos la declaró ilegal. La práctica de la esclavitud se basa en la desigualdad racial y el clasismo, lo que resulta en un sistema inequitativo e injusto. Sin embargo, la esclavitud tiene sus ventajas, proporciona una fuente de ingresos, mano de obra y capital humano para los países en desarrollo. La esclavitud es también un sistema de protección de la propiedad que previene robos y daños. Por lo tanto, a pesar de sus iniquidades, la esclavitud tiene algunos méritos que los países deben considerar al practicarla. Es importante señalar que no todos los dueños de esclavos eran crueles. Algunos hicieron todo lo posible para mantener a sus esclavos. De hecho, algunas tribus africanas utilizaron la esclavitud como estrategia económica durante siglos, teniendo resultados exitosos. Los esclavos trabajaban en granjas o en ciudades donde producían bienes para beneficio de sus amos. Incluso pudieron adquirir propiedades a través de la herencia, a diferencia de los campesinos europeos a quienes se les negó cualquier derecho a la herencia en vida. En resumen, podemos decir que liberar esclavos era un medio para abolir la esclavitud. Gracias a ella, un hombre que una vez fue esclavo deja de ser esclavo, pero comienza a disfrutar de una libertad personal que no existía para él antes de ese momento, porque antes de eso era más que propiedad de su dueño. Según el Código de Trabajo, el derecho laboral contiene normas especiales que regulan la aplicación de diversos modelos y restricciones a las condiciones de trabajo, especificando la libertad de trabajo y de contratación, la inalienabilidad de los derechos, la tutela judicial y administrativa. Al inicio de la relación laboral, toda persona natural o jurídica está obligado a celebrar y registrar un contrato de trabajo individual o colectivo por escrito, en el que se definen las funciones, deberes y responsabilidades del trabajador. Las leyes de trabajo sirven para que
según la Ley de Empleo en Ecuador, incluye beneficios sociales, las prestaciones sociales que reciben los trabajadores en relación de dependencia, también obligatorias, además de la remuneración normal y regular de su trabajo. El Código de Leyes Laborales de Ecuador garantiza esto regulando las prácticas laborales de los empleadores y estableciendo una junta de conciliación y arbitraje para resolver disputas entre trabajadores y empleados. Esta junta consta de representantes de ambas partes junto con profesionales del derecho que ayudan a llegar a resoluciones de disputas entre empleados y empleadores. El Código de Leyes Laborales del Ecuador también protege los derechos de los trabajadores mediante el establecimiento de sanciones por violar los derechos de los trabajadores. Por ejemplo, el Código de Leyes Laborales del Ecuador protege los derechos de los trabajadores al prohibir la discriminación contra los trabajadores que pertenecen a sindicatos a través de sectores no sindicalizados. Es decir, la esclavitud es un acto que viola los derechos de todos los seres humanos que están siendo sometidos a la esclavitud. Luego de esto se instaura el Código de Trabajo que sirve para proteger los derechos de los trabajadores.